Bueno, somos Sergio, Marta y Eduardo, los participantes del grupo 7. Vamos a explicar aquí el ejercicio propuesto. Tenemos el campo vectorial, que es un campo newtoniano. Sabemos que es un campo central y que es adivergente. Esto nos servirá luego para decir si podemos aplicar el teorema de Gauss, etc. Nos pide calcular el flujo a través de tres superficies. La superficie 1 es el casquete esférico que está por encima del plano z igual a m. La superficie 2 sería el casquete esférico que está por debajo del plano de z igual a m. Y la superficie 3 sería la tapa plana del casquete S1. Vamos a comenzar calculando el flujo a través de S1 mediante la definición de flujo, es decir, del campo vectorial por el vector normal. Como el radio es constante, sale fuera de la integral, quedando el flujo en función del área de S1 partido el radio al cuadrado. El área de S1 lo calcularemos parametrizando S1 mediante las coordenadas esféricas, sabiendo que ρ va a ir de 0 a pi tercios, lo que nos queda el área de S1 como el radio al cuadrado por pi. Por lo tanto, el flujo quedaría igual a pi. Bueno, ahora vamos a calcular el flujo a través de la superficie S3, que es el círculo que cerraría la superficie S1, y lo vamos a calcular por un primer método, que sería aplicando el teorema de Gauss a la superficie S1 unión S3, y sabemos que se puede incluir dentro de un abierto que no contiene al origen. Este abierto es de clase C1, en este abierto F es de clase C1 y es solenoidal, por lo tanto, aplicando el teorema de Gauss, sabemos que el flujo a través de S1 y S3 va a ser el mismo porque tienen el mismo borde y están igualmente orientadas. Es decir, en el abierto, el flujo que entra a través de S3 es igual al flujo que sale a través de S1. Y por lo tanto, el flujo es igual a pi. Lo podemos comprobar haciéndolo de la misma forma que hicimos el flujo a través de S1, que sería por definición orientando F en la dirección del normal, que tiene que tener la tercera componente positiva y sería 0,01, y bueno, haríamos la parametrización trivial y del mismo modo nos saldría que también el flujo es pi, lo cual tiene sentido por lo anteriormente comentado. Ahora vamos a calcular el flujo del campo newtoniano a través de la superficie S2. Nos damos cuenta que la superficie S2 es un casquete esférico, es una superficie abierta que podríamos cerrar con la tapa S3, por tanto ya teníamos una superficie cerrada, y podríamos aplicar el teorema de Gauss a esta superficie cerrada. Nos damos cuenta que en su volumen contiene al origen punto que no está definido en el campo newtoniano. Por tanto, como el teorema de Gauss, una condición necesaria es que sea cerrado, pero también que sea de clase C1 en la superficie como en el interior del volumen, no podemos aplicar el teorema de Gauss y resolvemos el flujo por integrales de superficie. Vamos a calcular el flujo a través de la superficie S2 mediante la definición de integral de superficie, quedando el flujo como el área de S2 dividido por el radio al cuadrado. El área de S2 lo vamos a calcular mediante la resta del área de S, siendo esta la superficie de la esfera completa menos el área de S1, que es el casquete superior. Por lo tanto, como vemos, el flujo nos queda 3pi. Otra forma de calcular el flujo sobre S2 es restando el flujo de la superficie esférica completa menos el flujo de S1, que es el casquete superior. Como sabemos, el flujo a través de una superficie esférica completa es 4pi, puesto que no depende del radio y es constante, como queda demostrado. El flujo a través de S2 es 3pi. Bueno, para finalizar vamos a estudiar la validez de la siguiente afirmación. El flujo de un campo solenoidal a través de una superficie que tiene la misma curva borde que otra es el mismo, salvo signo. Como hemos podido comprobar en este ejercicio, es falso porque para poder asegurar que fuera verdadero, el campo debe de ser de clase C1 en el dominio que encierran ambas superficies, no solo en la superficie, porque en ambas superficies sí que es de clase C1 el campo, y a priori podría parecer que sí, pero en el volumen interno que contiene al origen, el campo ni siquiera está definido y obviamente no es de clase C1. Por lo tanto, es falso.